Les pido un segundito antes de comenzar con el panel para aprovechar este momento y despedir y recordar a un amigo, a un colega, a una persona que fue muy importante para FOPEA, que dedicó su vida a FOPEA en los últimos 15 años por lo menos, que falleció este año, que es Max Behrenfeld. Max formó parte del monitoreo de la libertad de expresión del foro, trabajando, creo, en la provincia más hostil para ejercer el periodismo que tiene la Argentina, que es Formosa. Ustedes saben que el monitoreo lo componen periodistas que trabajan de manera voluntaria, que no reciben ninguna paga a cambio, y él lo hacía con la misma pasión con la que ejercía el periodismo. Incomodaba al poder, reportaba casos de manera permanente en una provincia en la que es muy difícil trabajar como periodista. Así que, nada, estos breves minutos para recordarlo. Nosotros desde FOPEA vamos a llevar una placa recordatoria a la familia ahora en un par de semanas, así que bueno, recordarlo a él y despedirlo con un aplauso, que me parece que es lo que le gustaría. Bueno, y ahora sí a lo nuestro. Yo tengo aquí también para mostrarles, ahora voy a comenzar a pasar algo, no sé si está puesto. Ahí está. Voy a pasar unas cuantas plaquitas nada más, que ustedes van a ir viendo de lo que es el informe de FOPEA, que ahí no está pasando. No sé por qué, pero bueno, ahí está. Bueno, ustedes lo que van a ir viendo acá son casos que fuimos relevando durante octubre nada más. Y fui tomando casos que son absolutamente, que ocurrieron en diferentes provincias de la Argentina, como para que tomen dimensión de lo que está pasando, ¿no? Acá un periodista que es echado por cubrir un caso de corrupción. Tenemos también, bueno, está complicado para pasarlos, no sé dónde apuntar. Ahí está. Un periodista que filma o publica un TikTok de un policía en un pueblo de La Rioja, y ese policía lo amenaza a partir de lo que estaba haciendo. Una periodista que le amenazan con descuartizar acá, en Buenos Aires. Tenemos situaciones así en diferentes puntos de la Argentina. Un periodista en una localidad de Misiones, El Dorado, en donde, bueno, se fue para atrás. Qué locura que tiene esta Bueno, a ver. No pasa. Ahí está. Ahí te pasa. ¿Ahí pasó? Bueno, ahí está, no importa, vamos pasando así, déjalo ahí. Otro periodista salteño que es amenazado también durante su programa en vivo, que le van a pegar un tiro. Y vamos a cerrar, si está ahí la imagen, si la pueden pasar. Bueno, acá también en un canal de streaming, esta imagen, la de la buena samaritana esta, que con un cuchillo iba jugando a la pilladita con algunos reporteros gráficos tras un acto político acá en provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto que estamos viendo ahí? La siguiente placa muestra lo que son los números del monitoreo de libertad de expresión del último año. En 2024, el 80% de los episodios registrados por el monitoreo tuvo como protagonista, como característica, la violencia estatal y paraestatal. Y ese promedio, si lo miran con 2025, al que todavía le faltan 2 meses, se eleva, porque ya tenemos 250 casos relevados, de los cuales es un 72% más que el año pasado, y en 113 ya participó el presidente de la Nación. Se suman además 80 casos aproximadamente en donde hay personas allegadas al poder. Acá hay de todo, digo, aprietes con publicidad oficial, censura, autocensura en los medios, agresiones en la vía pública, excesos de la fuerza de seguridad, demandas civiles, demandas penales. Hay entonces indudablemente una acción del poder político, del poder público, que debería velar por la garantía, la plena vigencia de la libertad de expresión y de prensa, un intento claro por vulnerarla, ¿no? Por vapulearla. A esto se suma una cuestión que en FOPEA hemos ido viendo en los últimos 2 años, en donde los ataques contra los periodistas han ido pasando por diferentes estados. Comienza con una estigmatización discursiva muy clara, muy nítida por parte del presidente de la Nación, principalmente. Se traslada esto, o se acompaña esto, a lo que es el ecosistema digital, con un hostigamiento y un acoso también permanente en contra de muchos colegas. Acá hay un caso, por ejemplo,
que genera una burbuja para el ejercicio de la profesión muchas veces insoportable. Y el tercer estado, que creo que es el más grave de lo que hemos visto en este año sobre todo, es el crecimiento de los ataques contra la integridad de los periodistas, las agresiones físicas contra los periodistas. Ya relevamos en 2025 55 ataques contra la integridad de los periodistas, agresiones físicas estoy hablando, algunas de ellas muy graves, contra 43 del año pasado. O sea, hay un aumento cuando todavía no terminó el año. Entonces, aquí me detengo un segundito y les pregunto, ¿les parece que esto es algo ingenuo, aislado, fortuito? Indudablemente no. Pero nosotros, las organizaciones como FOPEA y las organizaciones regionales, nos estamos focalizando en relevar estos casos y en advertir que hay una censura directa, que se desalienta el periodismo de investigación, el periodismo que incomoda, pero ese es el efecto y la consecuencia inmediata de lo que está pasando. Ahora, lo que vemos también, o lo que tendríamos que empezar a mirar, es que se está generando una consecuencia a futuro, que es que muchas generaciones y generaciones de argentinos y de ciudadanos de esta región del mundo crezcan creyendo que el periodismo no sirve, que nosotros somos malos en lo que hacemos. Por supuesto que hay malos periodistas, desde luego. Ahora, no es casual, no es fortuito y tiene un objetivo esto. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para ir contrarrestando ese discurso estigmatizante que genera en generaciones dudas sobre el rol, la honestidad y el valor del periodismo profesional, ¿no? Se está generando en la sociedad la idea de que los periodistas somos inservibles, ¿sí? De que la intermediación que hacemos entre los hechos, la información y lo que le brindamos a la comunidad es innecesaria. Y se va generando esto de la competencia ficticia con las redes sociales. Entonces la gente siente que puede opinar de lo que le plazca en las redes sociales, pero que los periodistas cuando lo hacemos por algún fin espurio, oscuro, financiado por alguien, buscamos alguna cuestión. Y les cuento una anécdota muy cortita que me parece que no tiene ningún rigor científico esto que voy a decir, al contrario de lo del monitoreo, pero que sí me parece que pinta un poquito lo que está pasando, esta radiografía de la intolerancia, ¿no? Estaba en un cumpleaños de un amigo una semana antes de las elecciones acá en Argentina, que fueron el 26 de octubre, y obviamente la charla en ese grupo de personas de entre 40 y 50 años, profesionales, clase media, fue la elección, la campaña, etc. Y la charla fue girando en torno a lo que hacíamos los periodistas, porque ustedes le están pegando a Milei, ustedes quieren voltearlo a Milei, ustedes son los que generan el caos, la incomodidad, el miedo, la gente se asusta. Y de repente termina todo en una votación. Y la votación era cuántos creían que podían estar día a día o llegar a una elección sin el periodismo. Más de la mitad levantó la mano. Más de la mitad levantó la mano. Dijo que no le importaba. O sea, que podrían haber llegado a la elección sin el trabajo nuestro. Pregunta entonces. Para la gente, nuestro rol, indudablemente, o sea, no consideran que nosotros les podamos brindar herramientas objetivas, sanas, para tomar una opinión, una formación, un concepto sólido respecto de asuntos de interés público. Entonces, están dudando de lo que hacemos. Esto pasa en un contexto en el que en las provincias el periodismo se torna mucho más difícil de ejercer. Recién lo recordábamos a Max. En las provincias había un sistema de medios muy clarito. Había un medios fuertes y alrededor de ese medio fuerte, privado, iban satelitando diferentes medios más chiquititos. Bueno, hoy eso ya no ocurre, porque los medios tradicionales, los medios fuertes, están cediendo ante las presiones, están ajustando por una crisis económica brutal, por la falta de publicidad privada, y quedan a merced de poderes políticos feudales. Y están surgiendo nuevos actores en el ecosistema de medios que son personas vinculadas a poderes fácticos, como por ejemplo el crimen organizado o la política, y que financian medios. Y eso hace mucho más difícil entonces discernir qué es lo que está pasando en cada una de las... cuál es el interés. También fomenta esto que decía recién de las dudas respecto de por qué hacemos lo que hacemos. En una encuesta que hicimos con los monitores de todas las provincias, el 83% nos dijo que en su provincia estaba afectada gravemente la libertad de expresión. Y entre los tres motivos que explicaban el por qué estaba afectada la libertad de expresión, planteaban el miedo a perder la pauta publicitaria estatal, el temor a perder la fuente de laburo y la naturalización de este tipo de situaciones, ¿no? de violencia. Entonces, nos reclamaban profesionalización,
mayor transparencia en el reparto de la pauta publicitaria, no que no exista, mayor transparencia, rigurosidad y que sea equitativo el reparto de la pauta publicitaria y que haya un real acceso a la información pública. Tenemos un desafío enorme, digo, no me voy a extender mucho porque estamos atrasados y quiero dejarlo a Hugo y a Pablo para que puedan hablar, pero estamos en un momento de muchísima responsabilidad, que exige de nosotros los periodistas muchísima responsabilidad, porque la gente ya ha dejado de descreer solamente en las instituciones, en la política, para descreer también del periodismo como rol. Les dejo solamente esto como ejercicio para el final, que a mí me pareció buenísimo. Hace un par de semanas en una reunión con colegas de IFEX, que es el Intercambio por la Libertad de Expresión en América Latina, puntualmente, trabajamos un sistema de alertas, ¿no? Porque todo esto se da en un contexto o en un entorno internacional que favorece las tendencias autoritarias, se han corrido los límites de lo que está permitido para el poder. Entonces, trabajamos en un sistema, ensayamos un sistema de alertas tempranas para entender un poquito cómo podríamos alertarnos sobre la situación en la que estábamos pasando. Hay una serie de tips que voy a ver si pasa ahora. Vamos a ver. Excelente, pasó rápido al final, por suerte. Elaboramos esta serie de tips. Hay algunos, yo seleccioné algunos nada más que tienen mucho que ver con esto de la libertad de expresión y los derechos colectivos e individuales. Un sistema de alertas tempranas que nos permita en cada una de las provincias, en los países de la región, saber si estábamos frente a una vulneración ya de nuestros derechos. Fíjense, discurso, y piensen si en su provincia, en sus localidades, no está ocurriendo eso. Discurso polarizante, ataques electorales, desprestigio judicial, instituciones débiles, persecución a periodistas, limitación a manifestaciones, vigilancia a opositores. La pregunta a partir de estos tips que formulamos era cómo salir o cómo resistir, porque digo, pensar en salir todavía me parece bastante entusiasta, sí me parece que estamos en un momento de resistencia. ¿Cómo resistir sobre todo del periodismo? Hablemos de sostenibilidad, discutamos, tratemos de recomponer el tejido social, de que la gente vuelva a creer en lo que hacemos. Para eso me parece que es fundamental la responsabilidad, la rigurosidad en el periodismo y quizás pregunta, Hugo en eso debe saber muchísimo más que yo, dejar de lado un poquito la editorialización permanente, ¿no? O exagerada. Gestar alianzas, las experiencias de los consorcios de investigación son un grandísimo ejemplo que se puede replicar a menor escala en cada una de las localidades para ir sorteando esta autocensura, esta censura o este corset en lo que están los medios tradicionales. Proteger el espacio cívico, que se pueda discutir, debatir, digo, es fundamental eso, con altura, sin agresiones, sin agravios. Y fundamentalmente no caer en la resignación, ¿no? Porque sabemos, todo lo que estamos acá, sabemos que el periodismo es vital para la democracia, para la consolidación de todos los otros derechos, entonces nosotros no caigamos en la resignación. Nada más, muchas gracias. Vamos. No sé cómo tiene. Quien quiera seguir. Bueno, gracias. Buen día. Como representante de la Universidad de Palermo, también les quiero dar la bienvenida y quiero agradecer también a las autoridades de la Universidad de Palermo que desde hace 20 años que están apoyando a FOPEA y eso para FOPEA ha sido muy importante. Como ustedes saben, yo tengo un pie en FOPEA y un pie en la Universidad de Palermo, así que por eso en esa doble condición les digo esto. Hoy es un día histórico en la Argentina, en algo que tiene mucho que ver con el periodismo, con el buen periodismo, con el gran periodismo y con el periodismo de investigación. Hoy empieza el juicio en la causa de los cuadernos, que es una causa que inició un periodista, Diego Cabot, de La Nación. Yo estoy acá al lado, me da cosa porque yo estoy al lado del, no quiero decir el mejor periodista de investigación de la Argentina, porque puede sonar mal, vamos a decir uno de los mejores, uno de los más reconocidos, que también participó mucho en la causa de los cuadernos, pero quiero recordar ahora a Diego Cabot porque es el que deschavó con mucha inteligencia y con mucho tacto, acuérdense que él tuvo que equilibrar la denuncia judicial de la causa con sentarse a escribir y contarla. Esa difícil decisión ética que tuvo que hacer al principio. El propio Diego Cabot lo contó muchas veces y hoy nuevamente se repite en La Nación ese artículo de Diego Cabot contando cómo fue el principio de la causa. Bueno, esta es la causa de corrupción más importante de la historia argentina, es la más grande que ha habido jamás en la historia.
Es tan grande que solamente para leerla les va a llevar un mes. Van a estar un mes leyendo. Y lamentablemente va a durar como mínimo 2 años. Les voy a contar una pequeña historia personal. Cuando yo tenía 20 años, trabajaba en una revista política. Y mi sueño era entrar en el diario La Opinión. El diario La Opinión, en los años 70, era el diario de la burguesía ilustrada de Buenos Aires. Era un diario como de moda, medio intelectual, fundado y dirigido por Jacobo Timerman. Y yo lo único que quería era entrar en La Opinión. Y tuve la suerte de que un gran periodista, Osiris Troiani, me consiguió un lugar en el archivo de La Opinión. Me dijo, hay un lugar en el archivo que te interesa cualquier cosa, si hay que servir el café, lo que sea. Yo quería ir entré al archivo, gracias a Osiris Troiani, después pasé por varias secciones y recalé en política internacional. Y ahí, en La Opinión había grandes periodistas, además de Jacobo Timerman. Bueno, el jefe del suplemento cultural era Tomás Eloy Martínez, por ejemplo. Estaba Ramiro de Casas Bellas, era el subdirector. Y me tocó un escritorio al lado de Selmar Michelini. Selmar Michelini era un senador uruguayo exiliado, porque había una dictadura en Uruguay. Jacobo Timerman le había dado lugar en La Opinión. Padre de 12 hijos, un tipo extraordinario, que fue el que me enseñó los primeros palotes, por lo menos de política internacional, porque yo no tenía ninguna experiencia. Un tipo genial, sensacional. Y después había otros grandes periodistas de los que, no digo que me hice amigo, porque había una diferencia. Yo era más chiquito del diario. Había una diferencia generacional. Estaba Enrique Rapp, que tenía 35 años, que era la mejor pluma del diario La Opinión, de quien también me hice amigote desde los 20, digamos. Lo admiraba, yo lo admiraba, etc. Bueno, un día, un jueves, entramos a las 3 al diario. Y un jueves Selmar Michelini no llegó. Lo recuerdo perfecto. No llegó, enseguida hubo una alarma. Obviamente no existían celulares, nada de eso. Entonces, cuando había una situación de riesgo, yo había entrado en La Opinión en febrero del 75, el golpe fue en marzo del 76, y esta historia que les estoy contando es de junio o julio, no me acuerdo bien, del 76, plena dictadura. Selmar Michelini no llegó. Movilización, etcétera, etcétera. Bueno, no se sabía dónde estaba Selmar Michelini. El domingo, eso fue un jueves, el domingo apareció su cadáver en el Gran Buenos Aires. Fue asesinado por una patrulla, un comando del ejército que había ido, lo habían secuestrado de Corrientes y Florida. Un hotel en Corrientes y Florida donde Selmar vivía, junto con el expresidente de la Cámara de Diputados del Uruguay. A Enrique Rapp le pasó lo mismo, fue asesinado también por la dictadura, nunca apareció. Un ejecutivo del diario que era periodista, pero podría decirse hoy de derecha, que era Edgardo Sajón, que había sido el jefe de prensa de la dictadura anterior, de la NUCE. Fue secuestrado con auto y todo. Auto que yo conocía, que yo viajaba, era un Renault 12 Break. Nunca apareció ni el auto ni Sajón. La dictadura secuestró a Sajón, un caso muy, muy conocido mundialmente. En total fueron 6 compañeros míos en La Opinión asesinados por la dictadura. En total, los periodistas asesinados por la dictadura fueron en total 110. Después de eso, ya en la democracia, después la Argentina logró una cierta pacificación que solo se rompió con el asesinato de José Luis Cabezas en los 90, que produjo una enorme movilización nacional, ¿no? Y después no tuvimos la mala suerte, la desgracia de países como México, donde los periodistas aún hoy son asesinados frecuentemente. Pero con estos antecedentes, tener un presidente constitucional que dice no odiamos lo suficiente a los periodistas, es una locura, es un delirio, es estremecedor. No odiamos lo suficientemente a los periodistas.
Tuvimos una dictadura que a los periodistas no solo los odiaba, sino que los asesinaba. Carlos Pagni preguntó en algún momento de los insultos de Milei a los periodistas, cuando dice que no odia suficientemente a los periodistas, una vez que los odiemos lo suficiente, después de eso, ¿qué viene? ¿Para qué tenemos que odiarlos más? Entonces, todo esto es una locura que tiene una sola buena noticia. Y es que descubrimos hace pocas semanas que los insultos son programables. Milei se propuso dejar de insultar en general y dejó de insultar. O sea, era una llave que él puede manejar esto con una llave. O sea que da la sensación de que los insultos en general, y de los periodistas en particular, están regulados por una necesidad política, no por el ánimo de asesinarlos. Me inclino más por la idea de que son unos ignorantes que no saben lo que pasó en la Argentina antes, que por la idea de que tienen un plan de escalar esta violencia contra periodistas. En cualquier caso, es horrible, es terrible y es muy decepcionante. Pienso en la memoria de la gente que murió asesinada, de los periodistas que murieron asesinados, si se levantaran de la tumba y vieran que 50 años después involucionamos tanto que tenemos un presidente que dice no odiamos lo suficientemente a los periodistas, es atroz. Creo que este es uno solo de los problemas que tenemos los periodistas y que tiene el periodismo. En realidad yo me resisto, yo tengo una contradicción, porque cuando digo el periodismo al mismo tiempo me recrimino hablar de un periodismo. No hay un periodismo. Me parece que no hay un periodismo. Hay muchos periodismos. Yo con muchos de los otros periodismos no tengo nada que ver incluso. Con las normas éticas del periodismo de Chimentos, por ejemplo, no me llevo bien. No es algo, no me representa ese periodismo a mí. Bueno, no por la materia, porque la materia existió siempre. Cuando yo era chico existía la revista Radiolandia, no se inventó ahora el periodismo de Chimentos. Pero toda ahí la ética no corre, ninguna ética corre. Y hay otros periodismos que tampoco me representan y hay otros que simplemente no me interesan, periodismos especializados y demás, que no son lo mío. Pero hay muchos periodismos, no hay uno. Nosotros hablamos de un periodismo que es atacado. No todos los periodismos son atacados. Yo veo que los de la farándula la pasan fenómeno, nunca tienen problemas. No se sienten involucrados en la frase de Milei de no odiamos lo suficientemente a los periodistas. Hay un periodismo de streaming nuevo que habla de dónde guardás el cepillo de dientes. Están horas y horas discutiendo temas, a veces en mesas, en horarios centrales, sobre la frivolidad más absoluta y más pasatista, y eso es un tema que tiene un público. El problema es que yo no tengo nada que recriminarles porque es un fenómeno cultural. Con mis alumnos, muchos están acá, hemos hablado en clase sobre por qué escuchan un programa a la mañana en la que se dice cómo untar la tostada. Durante media hora están hablando de cómo untan la tostada. Bueno, eso obviamente ocupa un espacio que no lo ocupa el de la información, el análisis, la cultura, etc. Yo enumeraría, iba a cronometrar y no me cronometré. ¿Vos me vas contando? ¿Tres me quedan? Tres te quedan. Me enumeré las adversidades, las tensiones de la prensa o de los periodistas en general, ¿no? Uno es que decimos, el ataque a los gobiernos. El otro es la incertidumbre sobre el futuro de los medios. Nadie sabe cuál es el futuro de los medios. La pérdida de lectores, la pérdida de credibilidad. Hay quien dice que los medios grandes van a desaparecer. El otro día, yo recibo los diarios en casa, sigo recibiendo los diarios. Y otro día tomé un remis para venir al centro y venía con el diario. Y el tipo el remisero me mira por el espejito y me dice, ¿usted lee el diario? Sí. Nunca tuve un pasajero que leyera el diario. Fue una señal de alarma espantosa, ¿no? Las nuevas tecnologías, obviamente con eje en la inteligencia artificial y la discusión mundial sobre el efecto de la inteligencia artificial sobre los periodistas.
a mí me parece que es un efecto finalmente positivo. Yo mismo uso mucho la inteligencia artificial, pero como usaba Google antes, así la uso. Ahora es un poco mejor. Y obviamente, como tengo oficio, sé cuando mete la pata, desconfío. Sé desconfiar, pero porque estoy formado en la desconfianza de las fuentes. Entonces no es que compro todo lo que dice la inteligencia artificial, porque a veces te mete cada bolazo que es impresionante. Sobre mí mismo, yo puse sobre mí, que me diga de mí, la mitad era mentira de lo que decía, y eso no necesito consultar fuentes. Cuarto, la cultura, los cambios culturales, las nuevas generaciones, esto de cuál es el apetito periodístico de las nuevas generaciones, esta cosa diferente que se cruza con el entretenimiento de una manera muy distinta de la que conocíamos antes al entretenimiento. Quinto, la precarización laboral, de esto no necesito explayarme, todos lo conocemos muy bien. Sexto, un tema nuestro de los periodistas, que es la mala praxis. Para mí hay dos cosas, una es la mala praxis y otra la corrupción. La mala praxis es hacer las cosas mal porque uno está mal formado o distraído o es negligente o no le importa. Escribir mal, informar mal, no chequear bien la información. Como hay en cualquier profesión, mala praxis. Eso es lo que está mal hecho. Otra cosa es la corrupción. La corrupción es intencional. Es mala praxis, pero es intencional. Es alguien que se queda con un vuelto o cobra por debajo de la mesa, etcétera. Es un tema enorme. Les recomiendo, si quieren aprender de corrupción en el periodismo, lean en el libro de Hugo, La raíz de todos los males. Capítulo 7. El capítulo 7 está dedicado a la corrupción de los periodistas. Es lo mejor que van a conocer porque cuenta todo, con nombres y apellidos y sobre todo con procedimientos, cuenta cómo es la corrupción en el periodismo argentino. Hugo. Ya lo tenemos acá. Y por último, lo que tal vez envuelve todo, que es la democracia. Cuando fundamos FOPEA, a comienzos de este siglo, que éramos 5 o 6 los que fundamos FOPEA, acá debe haber alguno, acá está Claudio, Daniel Santoro, Gabriel Michi, éramos muy poquitos, y Fernando Ruiz, que era el que más hinchaba con esto. Fernando Ruiz hinchaba con que lo que necesitamos es una organización que se ocupe de la ética periodística, porque la ética periodística hace a la calidad de la democracia. Y el buen periodismo es lo que determina la calidad de la democracia. Con esa idea central nos criamos, con eso se fundó periodismo, se fundó FOPEA. Después tuvimos muchos problemas. Yo escribí el primer código de ética de FOPEA, que después fue reescrito, fue puesto a punto hace pocos años, y FOPEA me encargó, que lo financió la Fundación Friedrich Naumann, un estudio sobre códigos de ética en todo el mundo, periodísticos en todo el mundo. Hay un librito con eso que hicimos que compara los códigos de ética de todo el mundo para poder hacer el nuestro, ¿no? Bueno, la mitad de esas cosas hoy están, no en desuso, quedaron completamente vetustas. Tales son los cambios tecnológicos, los cambios sociales, pero también los modelos de negocios de los medios cambiaron por completo. Entonces hoy tenemos lo que queríamos combatir, que era el cuentapropismo de periodistas que armaban su programa de radio y su televisión al costado del trabajo central que tenían en un medio, y eso se generalizó, se expandió y es estándar. Hoy no podés combatir eso y decir, no, bueno, pero eso se presta para la corrupción. Se presta para la corrupción, porque al periodista está contraviniendo una norma vieja de los códigos de ética que decía, el periodista no trata temas comerciales. Para eso hay una pared en el diario o en el medio que divide la parte comercial de la redacción. Esa pared tiene que ser muy gruesa, porque un periodista no debe tratar avisos, ni plata, ni nada. Hoy en día no podés imponer eso, porque los periodistas, más de la mitad viven de ese ingreso. Entonces es muy complejo eso. Bueno, todo eso está relacionado con los cambios
del sistema, con los cambios de la democracia, con esta nueva democracia autoritaria y de polarizaciones que hay en todo el mundo, que se expande por el mundo, a la cual no está más ajustado a aquel modelo de hace 20 años que creíamos en FOPEA, de un periodismo mucho más idílico y que se podía arreglar. Cierro con esto. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue a FOPEA en estos 20 años? Tengo que ser un poco duro, quizás. No fue mal. No fue mal. No logramos cambiar el periodismo como habíamos soñado. Quizás no fue culpa nuestra. No fue culpa nuestra. El mundo se complicó mucho, como acabamos de resumir. Todo se complicó. Pero no nos fue mejor. No estamos mejor que hace 20 años. Estamos peor. El periodismo está peor, si es que hay un periodismo. Las prácticas periodísticas están mucho más amenazadas, no solo desde afuera. No nos creamos que el problema solamente son los insultos y las descalificaciones y la intención de borrarnos, que nos atenazan por un lado las redes sociales y por otro lado los gobiernos diciendo que se puede prescindir de nosotros. No es eso solo. Fallamos nosotros, tenemos problemas de mala praxis, tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de que los medios se están achicando, tenemos problemas laborales, tenemos problemas de todo tipo. Díganme uno que se haya solucionado, un problema que los periodistas hayamos logrado solucionar. Es muy difícil encontrarlo. Así que bueno, con este pesimismo cierro y lo dejo a Hugo que se arregle. Gracias. Bueno, buen día, es un gusto acá estar con Pablo, con Fernando, y gracias por todo lo que han hecho. Trataré de ser brevísimo para que podamos continuar en tiempo con el siguiente panel, y para eso voy a mencionar, por un lado voy a plantear un ejercicio, luego voy a mencionar una patrulla perdida y por último voy a volver a los clásicos. El ejercicio, sobre todo los que somos argentinas. Levante la mano quien sabe quién es Wanda Nara. Vamos, dale, vamos, levante la mano. Ahí está. Levante la mano quien sabe quién es Ricky Ford. Levante la mano quien sabe quién es Pampita. Un poco más compleja, levante la mano quien sabe quién es Antonella Rocuso. Levante la mano quien sabe cuál es el presupuesto anual del Hospital Garrahan. Levante la mano el que sabe cuál es el impacto sobre PBI que se discutió en el Congreso de la Nación para el Hospital Garrahan. ¿Eso qué dice sobre la sociedad o qué dice sobre nosotros los periodistas? ¿Qué estamos informando? ¿Qué estamos proveyendo? Primer ejercicio. Ahora voy con la patrulla perdida, y esto es una crítica a mí mismo. A menudo nosotros terminamos informando sobre temas que no importan o que no logramos explicar a la sociedad. Entonces yo estoy, por ejemplo, metido ahora en el caso Libra. Yo creo que el 80% no sabe qué carajo es un criptoactivo. Y de los que aún así me están leyendo, a la mitad ya la perdí. Y estoy segurísimo de eso, porque ya me está pasando que mis propios editores, cuando les entrego mis materiales, vienen y me dicen, Hugo, vení para acá, no te entiendo. Digo, si no me entiende el editor, los lectores los perdí hace meses. Y eso es en realidad una crítica a mí mismo. Porque en definitiva, ¿sobre qué estamos informando? ¿Cómo estamos informando? ¿Cómo logramos que la audiencia, los lectores, los oyentes, comprendan la gravedad de los temas que estamos abordando? Y acá me lleva entonces una vuelta al pasado, una vuelta a los clásicos. Me tocó hace muchos años, dediqué mucho tiempo para un posgrado a repasar un debate que protagonizaron dos genios, Walter Lippmann y John Dewey. Dewey, aclaro, es D-E-W-E-Y, por si lo quieren googlear, que los invito a googlear. Walter Lippmann, muchos de los que estudiamos periodismo, es el que nosotros hemos leído por el libro Public Opinion, Opinión Pública. Y en resumidas cuentas, ellos empezaron a discutir sobre qué hacer con el periodismo, cómo encarar el periodismo, cómo ejercer el periodismo. Y en esto,
Walter Lippmann lo que planteaba era decir, nosotros tenemos que informar a la élite. Nosotros tenemos que concentrarnos en informarle a las personas que les importa estar informadas sobre los temas de interés público para que puedan tomar las decisiones de interés público, mejor informados. Y John Dewey le decía, está siendo un poquitito elitista, un poquitito aristocrático, quizá deberíamos ampliar el juego. Lippmann, a su vez, le respondió con un libro, porque en esos tiempos, estoy hablando de 1920, 1925, las discusiones no eran por Twitter, con 280 caracteres, sino con libros. Y básicamente, Walter Lippmann, en un libro que escribe que se llama El público fantasma, lo que plantea es, lo que estamos viendo es que cuando nosotros, por ejemplo, abordamos determinados temas, es como, el público es como un espectador que llega tarde a una obra de teatro, que se sienta sobre una obra que no conoce, que se aburre y se distrae, que se levanta antes de que termine la obra de teatro y encima después tiene el tupé de opinar. ¿Qué carajo puede opinar ese muchacho o esa muchacha sobre la obra de teatro? Entonces, concentrémonos en los que realmente saben de esto. Y la respuesta de John Dewey fue, en realidad lo que podríamos hacer es explicarle a ese eventual asistente, a ese eventual espectador, que debe llegar a la obra de teatro temprano, anticiparle de qué va la obra de teatro, plantearle que se quede hasta el final porque el final está muy bueno, que además le damos después insumos para poder procesar y analizar mejor lo que acaba de ver, para que después pueda tomar decisiones un poco más maduradas, más masticadas sobre lo que acaba de presenciar, para que después esa persona pueda tomar su decisión sobre si lo que vio le gustó y si está dispuesto a compartirlo y ofrecerlo a terceros. Este ida y vuelta, John Dewey lo que plantea sobre el final es la cura para los males de la democracia es más democracia. Luego él se corrige a sí mismo, en otro libro dice la cura para los males de la democracia es más educación. Y después derivado dice la cura para los males de la democracia es más periodismo. Ese desafío, que fue hace 100 años, incluso hoy con inteligencia artificial y todo el biribiri que querramos, es el mismo. Y me incluyo. No es que esto lo levanto el dedito porque no soy quien. Pero este es uno de nuestros desafíos hoy. ¿Cómo logramos darle información valiosa a nuestra sociedad, convirtiéndonos al menos una vez cada tanto en lo que es la esencia de nuestro oficio, que es un servicio público? Una vez cada tanto, hoy Diego Cabot lo está demostrando. Eso es un servicio público. Muchas gracias. Muy bien. Creo que hay 3 minutitos para una pregunta. Bien. ¿Hay alguna pregunta ahí? Hola, hola. Acá. Ahí. Perdón, no me sirve para apretar, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Escuchándolos un poco a los tres, ¿cuánto tiene que ver esto de un poco lo que decía Mendelevich de la tostada de media hora hablando de esto, el descreimiento en el periodismo, el que se fomente esto, digamos, la falta de credibilidad y esto que nos hiciste ejercitar y que quedó expuesto, que sabemos más de Wanda Nara que de lo que se discute con cuestiones realmente cruciales? Digo, hay como una conjugación de todo esto, parece ser, ¿no? A ver, cada época conlleva sus desafíos, pero también sus oportunidades. Te lo digo de este modo. Los canales de streaming, coincido con él, con Pablo, pero al mismo tiempo, ¿son una herramienta que ofrecen una oportunidad? Sí. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, 25, 22, 19. Nunca yo les he dado algo para leer, salvo una sola vez, un solo tema, que fue cuando lo entrevisté al Pepe Mújica. Nada más. Nunca les he dicho, léete esto, nada. Con lo cual, y yo no hablo de mi trabajo en casa, con lo cual mis chicos no han escuchado lo que yo hago porque yo no quiero como estar obsesionado.
¿Por qué comento esto? Porque yo tengo más de 700.000 seguidores en Twitter, más de 200.000 en Facebook, más de 215.000 en Instagram, tengo más de 50.000 en LinkedIn, tengo más de... y te puedo seguir dando. Todos mis textos, cuando yo los publico, los subo a todas las redes sociales y a todas las plataformas digitales. Nunca en 25 años ninguno de mis 3 chicos vino a casa y me dijo, che viejo, vi ahí en las redes sociales, me llegó lo tuyo. Viven en burbujas que no se conectan con la mía, aunque vivimos, y me llevo muy bien con mis chicos, vivimos en la misma casa. Nunca les llegó. Por distintos motivos, decidí jugar estratégicamente distinto durante el último año y empecé a abrir juego para los canales de streaming. Y terminé yendo, fui a Pepe Rosenblatt, fui a Tomás Rebord, fui a, sin decirle nada a los chicos. ¿Qué terminó ocurriendo? Al día siguiente, mi hijo más grande me dice, ¡boluda! Fuiste ayer a lo de... y no me dijiste nada. Digo, ¿por qué te voy a decir? No te digo nunca a dónde voy para no atosigar. Bueno, estuvo buenísimo. Por WhatsApp, sobrino Mateo de 23. Hugo, ayer estuviste y todos mis amigos me avisaron que... Entonces, ahí hay una oportunidad de llegar a una audiencia que de otro modo no llegaríamos. Y no fui a hablar de tostadas, que viven hablando de la tostada, pero también fue una oportunidad para, por un lado, entrar por el lado del espionaje ruso en Buenos Aires, después terminamos hablando sobre el caso Libra, y después terminamos hablando... Entonces, después terminó ocurriendo que mis chicos, durante el almuerzo, me empezaron a hacer preguntas sobre el caso Libra. Entonces, ahí hay una oportunidad. Y lo mismo, y cierro con esto el comentario. Nosotros vemos, por ejemplo, Twitter, 700.000 seguidores, o, bueno, X ahora. Yo tuiteo, ¿no? Y te pasa, sí, una forma de verlo. Tuiteo, hago refresh, y ya tengo gente que le puso retweet a algo que no leyó, gente que ya le puso like a algo que no leyó, y gente que me insulta por algo que no leyó. Porque no te da el tiempo, que yo posteo, hago refresh, y vuelvo a hacer, y ya me estás puteando, no te dio el tiempo físico. Ahora, podría quedarme en eso. También te podría decir, mirá, yo por ejemplo hay veces que yo reviso las analíticas y te dan, por ejemplo, que un tweet mío tiene 10.000 clics. Es decir, hubo 10.000 personas que cliquearon para leer. Y además tengo algunos programas que me permiten analizar dónde. Yo tengo gente que me lee en África, Corea, Japón. Entonces, es una herramienta que te permite llegar más lejos. Hay una oportunidad. Nosotros tenemos amigos en ProPublica que están experimentando con jingles. O sea, te cantan las investigaciones. Colegas de Animal Político en México que han hecho cartoons, historietas de investigación. Es decir, ¿estás frivolizando una investigación? No, estás tratando de llegar de otro modo a una audiencia. Y lo mismo pasa con Instagram. El reino de la frivolidad. Todos sacándose trompitas, sí, sacando fotos, todo trompita tiene que ser. Ahora, eso es una forma de verlo. La otra forma de verlo es el índice de cliqueo en mi cuenta de Twitter es de entre el 2 y el 5%. Es decir, entre el 2 y el 5% de las personas que vieron ese posteo cliquean y van a la nota. Cuando experimento en Instagram tengo 215.000 seguidores y las subo todas mis notas como historias con el link a las historias de Instagram. El índice de cliqueo es el 20%, con lo cual la red social que en teoría es más frívola y más superficial termina generando un índice de arrastre superior hacia las notas. Con lo cual lo comento como, otra vez, oportunidades. Y lo mismo con las redes, con inteligencia artificial. Yo estoy, como Pablo, utilizando de manera muy, muy intensa. Y lo estoy usando para investigaciones, y lo estoy usando como editor, y lo estoy usando. Te puede pegar unas derrapadas feroces, porque a veces inteligencia artificial delira, o a veces conecta y vincula con lo. Accedí a todo el material de todos los mensajes de WhatsApp, de todos los teléfonos, de toda la causa de broker de seguros en la cual está involucrado el expresidente Alberto Fernández. Es enorme el material. Si lo metés en inteligencia artificial y lo empezás a procesar, hay un momento en el cual te pega 2 Rubénes como si fuera el mismo. Con lo cual, si llegás a escribir basado en inteligencia artificial, te pegás una derrapada que te comes un juicio que vas a tener los próximos 20 años desfilando por tribunales. Solo la inteligencia humana puede desbrozar y decir, están hablando de 2 Rubénes distintos. Entonces,
¿Es una herramienta? Sí, pero ¿alcanza con eso? No. La inteligencia artificial es un punto de partida, no de llegada. Por ejemplo, para las investigaciones. Ahora, ¿hay que utilizarlo? Sí. Y de manera intensiva. Cierro con esto. El último libro mío, Topos, utilicé inteligencia artificial. La investigación es mía, la escritura es mía. Entregué el material, puse en inteligencia artificial y empecé a fajar. Sí, mostrame las críticas, mostrame las lagunas, mostrame las inconsistencias, mostrame las contradicciones, mostrame... Y claro, me dio 20 devoluciones, 16 estaban mal. Por ejemplo, porque el libro termina cuando los espías rusos vuelven a Rusia. Una de las respuestas es, queda sin clarificar qué pasó con los espías rusos cuando volvieron a Moscú. Claro, porque en la vida real acaban de volver a Moscú. O sea, no te puedo responder esa pregunta. Ahora, después hubo 4 respuestas. Carajo. Y empezar a hacer otra vez investigación, demorar un mes más la entrega del material para cerrar esos 4 ejes que tenía razón. Y cierro con esto. Lo mismo con la contratapa. La contratapa la escribí yo. Termino de escribirla y dije, son 2.000 caracteres la contratapa. Escribimos una contratapa de 2.000 caracteres sobre este libro que acabaste de procesar. Francamente creo que mi contratapa era mejor. Pero en la contratapa de la inteligencia artificial, por ejemplo, decía, y cabe recordar el lema del SBR, sin derecho a la gloria para la gloria de la nación. Carajo, tiene razón, esto lo tendría que haber puesto en la contratapa. Toques así, ¡pum!, lo puse. Lo mandé. O sea, son insumos, son herramientas. Ahora, el desafío es el que dice Pablo, sigue siendo nuestro. Muchísimas gracias. Un aplauso.